continuación tenemos un ratito, tenemos 40 minutos para un turno de preguntas. Os rogamos que sean concretas, ¿vale? Que sean concretas y si hay alguna reflexión, pues lo mismo, que no parar demasiado en lo personal, no extendernos demasiado para que podamos participar todos. Entonces, bueno, queda abierto el turno de preguntas, de reflexiones, de cuestiones. Enrique, ¿cómo perdiste el miedo a dejar la medicación? Bueno, porque la medicación sí. es como un bastón en el que te estás apoyando y llevas apoyado a lo mejor. Yo, por ejemplo, estoy medicada desde el año 91 y nunca he dejado de tomarme la medicación ni un solo día. Bueno, pues perdí ¿Y cómo perdiste el miedo? Perdí el miedo porque la medicación es una herramienta que está ahí y yo no he dejado la medicación. O sea, yo no tomo medicación desde hace 10 meses, pero yo no he dicho no medicación, o sea, y la he tirado a la basura, sino simplemente es que yo sé que tengo esa medicación ahí, o sea, que puedo acceder a ella en el momento en que lo necesite. Y como llevo 10 meses sin necesitarla, pues hasta ahora no la he vuelto a tomar, pero no quita para que la pueda volver a tomar. Quizá a la pregunta que me hace es que tiene el miedo a dejar la medicación, es lo que te hace no seguir tomándola, ¿no? Entonces, pues el pensar que no estás dejando la medicación, sino que simplemente, no sé... Usamos discontinuación para que no se asocie eso de abandonó la medicación. No se abandona, se discontinúa. Sí, bueno, no sé, es difícil para mí hablar sobre esto porque como tampoco tengo tanta experiencia, digamos, no he analizado tan profundamente el hecho de cómo yo la dejé la medicación, sino fue más bien algo así espontáneo. ¿De forma paulatina o fue brusco? En mi caso fue bruscamente, pero... ¿Bruscamente? Vamos, sí. ¿A pelo? Bueno, también se sale de la heroína a pelo y se salen de otras drogas pero a pelo. por eso que si fue a pelo la dejaste así como pumba. Enrique, sí. Enrique, pero tú también sentiste que tenías como otras herramientas para gestionar tus malestares. Claro, esa es otra, claro. O sea, yo tengo una red de apoyos, digamos, en mi vida. Tengo por un lado AFES, ¿no? Y todo el entorno ese de seguridad en el que yo me siento validado, me siento incluso, no sé, vamos, que me dan mucho feedback y me dan muchas ganas de seguir estando ahí. Por otro lado tengo a Cris, ¿no? Que es otro apoyo para mí muy importante, que es mi pareja, y luego el entorno de mis amigos, de mi familia. O sea, tengo una red tan grande que ahora mismo yo me siento seguro. O sea, en ese momento me sentí seguro para decir, voy a dejarla un ratito en el cajón, ¿sabes? Hola, Patricia. Hola, Patricia. Quiero aportar una cosa breve, especialmente dirigida a Patricia, pero no sin antes felicitar a las 3 personas con diagnóstico psiquiátrico que están sentadas en la mesa de hoy y que, bajo mi punto de vista, han hecho aportaciones muy distintas y valiosísimas las 3. Sobre el término empoderamiento, que es una palabreja que yo también, con la que no simpatizo especialmente, en fin, porque básicamente creo que no se entiende y que es muy larga y que te coge un montón de caracteres en los tweets cuando vas a escribir algo y eso me molesta un montón. Pero sí me parece una palabra que tiene su peso y que merece ser atendida. Sí, yo creo que tuvo su tiempo. Claro. Discrepo un poco, Patricio, con esa aportación que has hecho sobre el tema este de horizontalidad y que parece un poco incompatible con el tema este de empoderarse a nivel colectivo, ¿no? Sí. Efectivamente, el tema de las relaciones horizontales, en mi opinión, debe ser potenciado, especialmente en el ámbito de la salud mental. Sin embargo, pienso que es a través del empoderamiento que se puede lograr, precisamente porque, además has hecho una revisión histórica espléndida,
las personas que han tenido o tienen problemas de salud mental no tienen el lugar que les corresponde en la sociedad, ¿no? Ni en la comunidad. No lo han tenido nunca, ni creo que esos lugares estén conquistados. Sí. El tema del poder que pueden ni siquiera recuperar porque no lo han tenido nunca, sí, sino adquirir a través de esta cuestión de empoderadora o las acciones empoderadoras que se puedan emprender. Bueno, es que me viene un poco la comparativa del feminismo, ¿no? O sea, sí, el hecho de estar loco o loca ya te excluye y te pone en un lugar distinto que no te permite, claro, acceder a los mismos sitios o espacios a los que accedemos todos y todas, por el hecho, sí, de estar loco. Claro. Entonces, el empoderamiento lo veo como una vía en la que tú recuperas u obtienes ese espacio, ¿no? Sí. No sé qué piensas de esto. Pues mira, te lo contesto por el feminismo porque es clave para esta pregunta, Patri, y además así lo vas a entender, por lo menos el concepto, otra cosa que estés de acuerdo o no, ¿eh? Bueno, mira, el feminismo de la igualdad sería el equivalente a la teoría de diversidad, o sea, al movimiento de diversidad funcional, de alguna manera. La teoría CRIP sería un poco los transfeminismos, ¿vale? Por eso cambia el concepto. ¿Por qué? El feminismo de la igualdad es un feminismo pues, que al final la consecución de los logros viene por los mismos mecanismos y las mismas estructuras que el heteropatriarcado capitalista, ¿no? Que es el de, claro, a mí no me sirve de nada que haya una mujer en el gobierno si esa mujer es Margaret Thatcher, ¿no? Que con unas políticas absolutamente durísimas, con nada de... Es decir, que además nos ha convertido en... Ella fue la que dijo eso de que somos individuos, que la sociedad no existe. Claro, soluciones individuales, ¿no? Tómate un Risperdal de pot y no me hables más de nada, ni reivindiques nada, ni pidas nada. Eso tiene mucho que ver. Entonces, entendiendo esa diferencia, o sea, ese paralelismo entre el feminismo de la igualdad y los transfeminismos o todo lo demás, y en la teoría queer y CRIP paralela, lo del empoderamiento sí que lo podemos empezar a entender. Porque el empoderamiento, que es ese concepto de Paulo Freire, que después en el 81, en el Japón, que es cuando hacen toda la... Bueno, en fin, que adopta el feminismo y que de alguna manera potencia, nos habla de eso, de utilizar la relación, o sea, de empoderarse y utilizar las relaciones de poder. Bueno, es verdad que las personas cuando pasan por eso no tienen eso, pero pueden tener fuerza. Y la fuerza es distinta que el poder, insisto. O sea, para la fuerza hay que pensar, es el judo, ¿no? Y lo que tiene que ver con el aikido, con todos estos deportes, utilizan la fuerza y utilizan la inteligencia, no van a cañonazos, ¿no? Entonces es como para darle una vuelta más. Claro, es lógico también que todos estos términos estén conviviendo. Si yo lo puedo, de repente mañana lo utilizo y porque estamos continuamente en esa evolución del lenguaje y todo. Pero la crítica tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con que, claro, el feminismo de la igualdad, ¿qué dice? Sí, que somos todas iguales, pero es igual de oprimida, no sé, Britney Spears, está la del Paris Hilton igual de oprimida que yo. No, mire, perdone. Es decir, tendrá otras opresiones, ¿no? A lo mejor se ve oprimida por la publicidad y se tiene que poner monísima y tal, porque si no le van a decir que está fea, y tiene esa opresión, pero la precariedad, por ejemplo, no la tiene. Entonces, por eso, en cada persona, por eso la teoría de la interseccionalidad, para tratar la locura también, porque en cada persona confluyen muy diversas opresiones. No sé si por ahí igual te puedo dar un apunte para que el tuit sea más corto. A mí me gustaría aportar sobre esa pregunta que estoy de acuerdo con lo que dice Patricia, o sea, ambas Patricia al cuadrado, que realmente, o sea, quizás el empoderamiento nos pueda ayudar a recuperar esos derechos, pero para recuperar esos derechos necesitamos una fuerza. O sea, es como tú decías, recuperar los espacios, recuperar el poder, recuperar simplemente, básicamente, los derechos, o sea, los derechos que todos tenemos. Y para recuperar esos derechos necesitamos fuerza, ¿no? Es que hablamos de, si queremos transformación social con nuestras vidas, hablamos de repartir el poder, ¿no?
Por eso las relaciones horizontales, repartir todo ese poder, ¿no? ¿Qué pasa si la otra parte no cede ese poder? ¿Qué pasa en la unidad de agudos si te quieren atar y la otra parte no cede ese poder? Entonces, por eso digo que a veces es un concepto que nos puede llevar a... Yo me gustaría... A ver, yo el empoderamiento lo entiendo un poco a partir de Foucault, de la microfísica del poder, ¿no? Y en ese sentido son las relaciones de poder las determinantes, no que exista un poder ni que este poder te apodere a ti, que te apodere a ti para que tú pases a tener ese poder. Eso no funciona así. Las relaciones de poder se establecen de forma social, ¿de acuerdo? Y entonces el individuo en sí mismo ya ejerce esas relaciones de poder. Un poquito el machismo, ¿no? El machismo lo ejerce individualmente cada ser. Es decir, no es que haya un estamento superior que obligue a ser machistas a todos los hombres. Bueno, hay una ideología, hay una cultura machista y hay todo. Pero no hay obligación. Hay unos privilegios que conceden. No hay obligación, hay aprendizaje. Hay después, por ejemplo, unos privilegios que se conceden socialmente a los que nadie quiere renunciar de ninguna manera. Claro. Entonces, de alguna manera es como cuando tú asumes esas relaciones de poder y te las crees tú interiormente. Entonces, un poco la batalla, la lucha, está, claro, en el ámbito social, por descontado, ¿no? Pero está, y también por donde tú vas, porque supongo que la fuerza por ahí se puede interpretar también, ¿no? Pero es necesario hacer un cambio desde una misma, ¿de acuerdo? Sí. Y este cambio genera. Y además, después, de forma... Porque hay dos tipos de empoderamiento, el empoderamiento colectivo y el empoderamiento individual. Sí. El empoderamiento colectivo es eso, cuando nos agrupamos las personas que coincidimos con una serie de opresiones y malestares, evidentemente la interseccionalidad está presente en todo, porque las opresiones no hay una y no son solo este grupo esta opresión, sino que son muchas y a veces afectan de la misma manera a una misma persona por tener varias connotaciones, ¿no? Sea pues etnia, sea por ejemplo mujer o hombre, sea persona con trastornos y trastornos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco el ámbito colectivo y además otra cosa, el empoderamiento no es conseguir, y eso creo que lo ha dicho Patricia también, no es conseguir los derechos que tenemos, porque en realidad no los tenemos. No, si solo... Yo no hablo de conseguir nada, si es que yo no he dicho nada de eso. Yo precisamente es lo que estoy diciendo, o sea, creo que me está dando la razón en realidad, porque... Sí, claro. Dentro de ese proceso personal... Si yo lo que me construyo a mí misma es como alguien superior en poder, como alguien que tiene poder, ¿no? Obviamente tiene que haber una cesión del poder para que alguien se empodere. Y si no existe esa cesión del poder, se produce la violencia. Estamos acudiendo ahora a momentos en donde en las propias asambleas, los grupos de apoyo mutuo, en los GAMS y en todo, estamos viendo situaciones de violencia, situaciones de desencuentro y de todo eso. Bien, tú hablabas de hay que aprender a respetarse. Bueno, yo creo que hay que aprender cada persona a cómo manejar eso, pero el grupo, los colectivos tienen que aprender también cómo manejar eso. Está esto muy en el punto de mira porque son los últimos grupos de apoyo mutuo que se están formando pues, en Madrid a raíz de todo este movimiento que estamos teniendo de cambio, de paradigma en salud mental. Bueno, hay decisiones, algunos grupos toman la decisión de te expulso. ¿Qué hemos hecho, hijo mío? No hemos avanzado nada, ¿no? Estamos haciendo la cárcel, la exclusión, el CIE, el centro de internamiento. No. Vamos a comprometernos todos y todas a lidiar con esto, ¿no? Y a que cada persona, evidentemente, se mejore. Pero esto hagámoslo desde las relaciones de horizontalidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo influye esto en el contexto, por ejemplo, de las personas que trabajáis o que trabajan en la sanidad o dentro de...? Pues que las relaciones de poder están establecidas e influyen para todo. El psiquiatra de bata blanca me dice que yo tengo que tomar la medicación obligatoriamente y si no me lo dice en casa y si no me lo dice el juez y si no me lo dice alguien. Claro, en ese sentido sí que el empoderamiento tendría un sentido, pero si la otra parte no cede el poder, entonces lo que se genera es violencia. Y eso, la violencia siempre genera al final una respuesta de exclusión o una respuesta chunga. ¿Qué pasa? Si eliminas el concepto de empoderamiento, introduces el de fuerza y el de relaciones horizontales, entonces podemos empezar a crear espacios, da igual en lo autogestivo, en lo asociativo, en las comunidades donde sea, porque hablamos de ideas que
ojalá tiendan a calar en muy futuro, sabemos que esto no es de un día, ni se va a hacer en un día, pues a lo mejor tenemos la posibilidad de que esos nuevos grupos, esas nuevas herramientas, esas nuevas agrupaciones de gente y de todo esto, empiecen a pensar diferente, porque lo que tiene el cambio en el lenguaje, lo único que tiene es que construye el mundo el lenguaje. Está haciendo el esfuerzo la compañera de traducir de esta forma y ese lenguaje tiene una riqueza y por eso hay personas sordas dentro del movimiento y también y de la teoría CRIP y de la diversidad funcional que se niegan a perder ese lenguaje y esa riqueza y ese valor cultural que tiene el lenguaje de la compañera para ponerse un implante coclear, ¿no? Es decir, es la capacidad de decidir, de yo no quiero renunciar a este valor que tengo como persona y a conocer este lenguaje porque ese lenguaje cuenta el mundo de otra manera y el inglés lo cuenta de otra manera y el francés lo cuenta de una manera diferente. Entonces, resumiendo, es una cuestión de cambiar el lenguaje para luego cambiar el pensamiento para después cambiar la manera de actuar. Por lo tanto, firmemente convencida de que el concepto de empoderamiento ha tenido su tiempo y hay que pensar en nuevos futuros para Patricia, construir otro ¿te sistema. parece que demos paso al público? Más que nada por una cuestión de tiempo, porque Claro. nos quedan 20-25 minutitos Sí. y nos gustaría también escucharos y, bueno, a ver qué comentáis. Hola, buenas tardes a todos. Yo quisiera darle la enhorabuena y las felicidades a los tres por la charla. Y mi pregunta va a los tres. Yo soy una persona enferma mental y estoy enganchada a la benzodiazepina. Y me voy al psiquiatra y me dice que estoy enganchada a eso. Voy a un médico y me dice, tiene que dejar la medicación porque está enganchada a la benzodiazepina. ¿Y cómo lo hago? Si yo estoy con ese tratamiento me encuentro bien, pero me dicen como que yo tengo que dejar esa medicación, otros me dicen que no, yo a quién le pido ayuda. Es que me vuelven loca en un sentido. Tú dijiste algo muy importante, ¿no? Que es que te sientes bien tomando esas benzodiazepinas. Sí. Te sientes cómoda y y tú decides tomarlas, ¿no? Nadie te está diciendo que... Por prescripción te está diciendo médica la el psiquiatra, tengo. claro. Pero tú, ¿cómo te sientes con ellas? ¿Te sientes bien? Bien, ¿no? yo no soy una persona que está todo el día durmiendo así atontada. Yo estoy contenta. Bueno. Pero también conoces que las benzodiazepinas tienen unos efectos secundarios que producen adicción y que eso lo sabes también. Sí, sí. Pero una persona me dice, pues tómatela, otra pues no, otro pues te tienes que desenganchar. Pues ¿a quién acudo? ¿A qué persona acudo para yo desengancharme de eso? Porque si el psiquiatra me dice que no y otras personas me dicen que sí, ¿a quién le tendría ¿Alguna de que esas personas que te dice que sí, que las dejes, es psiquiatra? No. No, claro. Entonces igual es una buena oportunidad para pedir a las personas que son psiquiatras y que están trabajando en los sistemas de salud mental que apoyen estos procesos de las personas de desmedicalización y también a las familias para que personas como ella, que tiene tanto miedo a dejar la medicación, familias, amistades y todo esto, se comprometan de forma corresponsable a crear espacios en donde las personas puedan realizar estos procesos sin esconderse, sin decir la tomé y no tomarla, ese tipo de cosas, ¿no? Igual puede ayudar un poco, ¿no? Yo particularmente pienso una cosa. O sea, un poquito son los hábitos que uno tiene, ¿no? Un poco lo que determina mucho, aparte del factor miedo, ¿no? El miedo a dejarlo es muy grande. Y igual, pues, puede más ese miedo que igual la posibilidad del cambio, ¿no? Y un poquito él ha comentado que precisamente tener una red afectiva, el tener mucha gente alrededor, el poder comunicar constantemente cómo te encuentras, cómo te dejas de encontrar, etcétera, te pueden facilitar que vayas intentando discontinuar o bajar dosis o frecuencia, etcétera, para que tú misma te puedas ir explorando de cómo te vas sintiendo. Entonces, ese proceso no tiene que ser tan alarmante, porque sencillamente se empieza y tú propiamente podrás ir observando si te beneficia o no.
Pero ya te digo, es todo un círculo, porque no es solo el consumir el medicamento, sino también es qué hacemos cada día. Si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, si nos sentimos realizados y realizadas o no, si llevamos una vida plena o no, etc. Es decir, son muchos factores. Entonces hay que abordarlo de una forma conjunta. Todo implica. Me ha gustado lo que él ha comentado, que ha dejado la medicación porque se encontraba con mucho soporte. Su pareja, hace salud mental, etc. Pues evidentemente es el mejor paso. Yo, por experiencia propia, no voy a hablar, pero sí de compañeros y compañeras que, con la medicación no les permitía hacer tantas cosas como querían, ¿no? Y en ese sentido abandonaban la medicación y trabajaban muchísimo, dormían poco, etcétera. Pero, claro, eso sigue sin saludable del todo, ¿no? Y, por tanto, conllevaba una recaída y un volver a tomar la medicación. En ese sentido, yo creo dos cosas. Uno, que seas tú mismo quien te explores de cómo te sientes en ese proceso de irla dejando, de ir disminuyendo, o etcétera, si es que es tu voluntad, evidentemente. Si tú te encuentras a gusto con lo que tomas y los efectos secundarios no te parecen graves, pues entonces tampoco hay problemas, ¿sabes? Pero si quieres hacer el cambio, uno es escucharse a uno mismo, a una misma. Eso es la base. Y otras que son todo lo que tu entorno, lo que haces cada día, con quién te relacionas, cómo te relacionas, qué haces, todo eso es clave. Por mi parte me gustaría añadir también, para que no se pierda de vista, hablo de mi experiencia personal y de la compartida con otras muchas personas, es que también tiene que ver con un proceso de trabajo personal en lo que tú puedas llegar a vislumbrar qué han sido las causas de que tú te hayas enloquecido, ¿entiendes? Porque no es solamente dejar la medicación, como él dice, y atender a todo eso que él dice, y además tener la red de apoyos que Enrique dice, sino además procurar también entender o disipar o vislumbrar o de alguna forma elaborar qué es aquello que tú pienses, según tú, que te haya podido haber hecho enfermar, entre comillas, ¿no? Porque para que tú pongas el esfuerzo o bien en eso, limarlo y comprenderlo, o bien en que no se vuelva a repetir, en que no se repita. Yo quisiera apoyar también a Patricia lo que dijiste, en el sentido de que realmente, y fue también mi mensaje final, los profesionales también sanitarios, que faciliten los procesos de fuerza, ¿no? Como tú dices, o de decisión, que nos faciliten esos procesos. Si existen psiquiatras que ayudan a discontinuar, es que el problema es que no hay casi psiquiatras que ayuden a la discontinuación, prácticamente, bueno, muy pocos. Entonces, alguno por la privada, cuando le pagas, creo que sí te lo No, bueno, y hay que, los servicios públicos también, ¿no? Hay que decir que los servicios públicos también, bueno, desde luego, y hay muchas personas en psiquiatría dentro de los servicios públicos que están trabajando con otra visión de las cosas y con otra orientación que no tiene nada que ver con el biologicismo, ¿eh? Eso hay que decirlo porque es importante que... Bueno, existirán, yo no lo he conocido, sí. Pero que es eso, ¿no? Que faciliten el proceso, que ayuden a este tipo de cuestiones que están ahí por algo, o sea, que no miren para otro lado y te pongan la pastilla en la boca. Sobre todo que se deje de hacer tanta publicidad de que lo importante es la medicación también. Claro, eso vendría bien también. Hola, yo quería felicitarles a todos porque estoy aquí. Hola. Me ha parecido fantástico las 3 exposiciones y quería compartir un poco mi experiencia como persona que trabajo en la salud mental, soy psicóloga. También soy artista, conozco el sufrimiento, aunque nunca me han diagnosticado, pero conozco el sufrimiento de primera persona y me he entristecido escuchando los relatos que has hecho, Patricia, sobre el trato, que podemos recibir todos los diferentes. Me ha parecido exquisita y brillante tu exposición. Me habría encantado que añadas en esa discriminación que hace el patriarcado a los animales. Sí, el especismo es una más. El especismo es una más con la que yo he adquirido conciencia recientemente. Y como psicóloga sí quería decir, porque yo trabajo desde las terapias contextuales, que
me parece una lástima que no se nos enseña a las personas a entender los pensamientos como fenómenos que van y vienen y que no son iguales a la conducta ni son iguales al yo. Porque si yo puedo ahora mismo pensar que soy ridícula hablando y sin embargo seguir hablando, eso Claro. significa que yo puedo pensar una cosa y hacer otra. Con lo cual, si el pensamiento no tiene por qué determinar la conducta, eso significa que da igual el contenido del pensamiento, es decir, que deberíamos de tratar los delirios igual que tratamos a cualquier otro tipo de pensamiento, porque no es más Claro. que un pensamiento. Claro. Y somos más que nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces nunca podríamos hacer una equivalencia entre yo igual a enfermo. No, yo tengo pensamientos, yo tengo sensaciones, yo tengo emociones, a veces manejo yo y a veces me manejan a mí. Sí, claro. Y eso me pasa a mí cuando tengo el pensamiento de no tengo ganas de levantarme de la cama y me levanto media hora tarde, y lo mismo le pasa a una persona que está en una unidad de agudos. Entonces, si expandiésemos esta visión, me parece que sin duda las personas caerían menos en depender de una pastilla para considerarse a sí mismas personas. Así que creo que es una labor de todas y todos entender dónde poner la mirada para que las pastillas dejen de ser la solución, porque desgraciadamente yo me encuentro demasiadas veces a personas que empiezan a no funcionar el día que fueron a un médico que les dio un diagnóstico. Y después de darles el diagnóstico, empezaron a escupir en las paredes, consideraron que ya no podían trabajar, etcétera, etcétera. O sea, una bola donde cuando llegan a trabajar conmigo es mucho más difícil rehacerla, porque desgraciadamente han ido a un sistema que les han dicho, tú no vales, porque efectivamente por cómo funcionamos las personas, porque tenemos marcos con los que relacionamos los conceptos, yo igual esquizofrénico es igual a yo igual loca, yo igual nadie me quiere. Estás hablando un poco de la profecía autocumplidora. Efectivamente, que va enlazando una serie de conceptos donde al final es absolutamente imposible funcionar. Pues eso. Las agresivas de Cienpozuelos, muy bien, porque las agresivas de Cienpozuelos dejaron de existir cuando se les cayó el barracón y tuvieron que repartirlas por otros barracones. Dejó de haber concentración de agresivas en Cienpozuelos y dejaron de ser pacientes agresivas. Y ya muy cortito solamente decirte que eso que la idea que acabas de expresar, sobre todo cuando estableces esa diferencia entre una cosa es lo que yo pienso, otra lo que yo hago, otra que mi pensamiento no determina, se conecta mucho con las personas que aprenden o que aprendemos, porque me considero una de ellas, a manejarte también cuando esas cuestiones aparecen. Las personas que se manejan con las voces y siguen oyendo voces, porque total los antipsicóticos. Fíjate, antipsicóticos y psicóticos se nos diagnostica a nosotros como psicóticos. Tú fíjate el lenguaje como es de violento. Antipsicóticos, ¿no? Claro. No, perdone. Entonces, esta gente que aprende, me consta que aquí hay personas, además de mí, esta gente que aprende un poco también a jugar con la autorreferencialidad, que es lo que sería mi caso, yo la tengo muy constante o tal, es decir, personas que aprendemos de alguna manera a relacionarnos con lo que para la psiquiatría biologicista son síntomas y que nosotras logramos integrar y convivir con ellas y nada más. Y tomarte una benzodiazepina cada 3 meses porque tienes un poco de miedo que no dormiste ayer. Me gustaría comentar una cosa. Un antropólogo catalán, un Fericlas de apellido, se fue a la Amazonia con un cuestionario para evaluar si existía allí la locura, etcétera, ¿no? El cuestionario era uno que aquí en Occidente determinaba si tenías delirios, si estabas psicótico, etcétera, ¿no? Y resultó que al hacer las preguntas a los indígenas, las preguntas eran: ¿oyes voces? Sí, por supuesto. ¿Ves seres que no existen? Sí, por supuesto.
¿Viajas por el espacio? Sí, por supuesto. Entonces, claro, quedó totalmente descalificado, ¿no?, ese test para evaluar la locura, porque allí todo lo que aquí es locura es normalidad, es ritualidad, está integrado, tiene un significado, un sentido y una práctica. Entonces, todo esto evidentemente es cultural. Y sí, hay detrás unos intereses económicos apabullantes, tanto en la alimentación, el especismo, por ejemplo, como en la farmacopea, etcétera. Lo que predomina absolutamente es un interés salvaje, económico y sanguinario que no respeta para nada la salud de las personas ni su bienestar. Por eso habrá que ir avanzando desde posiciones donde estamos, cada persona, cada vez ir avanzando más en que las dependencias o los conflictos de interés vayan desapareciendo también. O sea, quiero decir que avanzar en esta idea, ¿no?, de poder desterrar tanto, por ejemplo, la gente que elabora el DSM, que resulta que es que también trabaja para una farmacéutica y entonces mete por ahí no sé qué, como de todo el conjunto social también. Hola, muy buenas. Yo soy Germán, estoy en AFE y quiero darle las muchísimas gracias a Patricia por haber venido de Asturias, que es muy agradable hablando y me cae muy simpática, muy buena persona, tiene un diálogo muy bonito y quiero darle un buen saludo por haber venido y que yo quiero que me explique sobre la discapacidad, que el trato tiene la discapacidad. Eso es lo único que le pido que me explique. Bueno, muchísimas gracias, compañero, por las cosas bonitas que me dices. Pero me estás preguntando, perdona, no le quites el micro porque quiero que me especifique sobre discapacidad. ¿Qué trato tiene la discapacidad? No, ¿qué significado tiene la discapacidad? ¿Qué valor tiene la discapacidad? ¿Tú tienes una valoración de discapacidad? Sí, yo tengo una pequeña discapacidad, sí. Una pequeña. Yo tengo una bastante pequeña también, la pasé en el 2014. Bueno, de alguna manera tuve que doblar un poco lo que yo pensaba, porque nunca la quise. Voy a intentar ser súper breve. Nunca la quise. Es que yo me enrollo. Nunca quise pasar por ese proceso, porque yo, en periodos que tal, pues trabajé muchísimo y tal, y no quería, o sea, tenía otra idea, ¿no? Sabía que tenía otra idea. Entonces, en el año 2014 lo paso este proceso y me dan un 30%, con todos los diagnósticos que les he escrito aquí. Pero claro, también sabrán que el diagnóstico también cambia, porque hay una relación entre la cultura y la capacidad de expresarse y todo esto y el diagnóstico. Es decir, si te expresas más o menos como yo, te ponen un trastorno bipolar, y si no dices nada, te ponen un esquizofrenia, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que el tema de la discapacidad y la capacidad hay que separar. Yo creo que lo que tiene que ver con las habilidades, con lo que tú puedes aportar, con lo que tú puedes dejar de aportar y con cuáles son los recursos y qué es las herramientas que la sociedad pudiera poner a tu disposición para que la sociedad no resulte para ti discapacitante, que es de lo que yo hablo. ¿Entiendes que es distinto? Si yo voy a subir esa escalera y me faltan 2 piernas y nadie me pone ahí, bueno, pero eso quiere decir que yo soy una discapacitada. Bueno, depende, a lo mejor sin esas 2 piernas bailo breakdance ahí, que te mueres, cosa que otra persona no puede hacer. Entonces yo lo que diferencio es un poco entre eso, ¿entiendes? Porque a lo mejor tú con la discapacidad que tienes, no es justo que se te diga eres un discapacitado, ¿no? Porque tienes otras capacidades, nada más. Claro, luego entramos en el terreno de lo que son ya otras cosas que tenemos más miedos, como las prestaciones, las no prestaciones, todo eso. Yo no las he tenido o no las tengo, nunca he cobrado nada, ni he estado pensionada, ni todo tal, que entramos en un terreno ahí de otra manera. Pero es que el que queramos ser valorados y considerados por nuestra discapacidad no se contradice con que luego necesitemos unos apoyos para poder convivir en igualdad, en esta igualdad, que somos iguales. No somos iguales. O sea, somos iguales en un sentido, somos de carne y hueso, ojos y tal, pero ocupamos lugares distintos y recibimos opresiones y violencias distintas, tenemos privilegios distintos y todo esto, ¿no? Somos iguales en la diferencia, como decía Enrique.
No sé si te... Yo me gustaría una cosita a propósito, claro, ilustrando lo que ya dice de la discapacidad y concretamente de la discapacidad física, o que hay un vídeo fácil de encontrar en YouTube que es el Circo de la Mariposa, y esta persona realmente es meritosa 100%, ¿no? Y si no recuerdo mal, carece de piernas, carece de brazos, de extremidades. Y bueno, aparte de un genial actor, porque es un corto, ¿no? y lo hace espléndido, realmente es mucho más capaz que otras personas que no se consideran discapacitadas, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, la capacidad bien no es algo que otorgue nadie, sino es algo que tú mismo te des. Y este tema de las prestaciones sí que habría que hablar. Y eso claro. Hombre, hay un debate ahí que se tiene que abrir, pero estamos en ello, porque sí, es que por eso estamos hoy hablando de esto aquí también, porque es que antes no se podía hablar de esto, ¿eh? Hace unos años de esto no podíamos hablar. Y todavía se puede hablar en este foro, y les agradezco muchísimo cómo están ustedes recibiendo lo que les estamos expresando y lo que tal, porque yo voy a contar esto mismo a otras asociaciones y verdaderamente me han insultado, ¿eh? Entonces, quiero decir que no se ha podido, ¿eh? Porque existen miedos y existen resistencias a cambiar las cosas y a todos estos procesos. En Madrid me han insultado hace 3 meses, en una asociación pues como esta. Entonces, poder hablar, poder debatir, que estas ideas fluyan y permeen es fundamental, pero hasta ahora no hemos podido. Me están avisando una pregunta más, o ya vamos terminando ya. Patricia, lo que me digáis vosotros. Dejamos una preguntita, la última. Luego lo hablamos. Vale, porque tenemos que dejar la sala libre a las 7:30. Entonces, una última pregunta y terminamos. Hola, bueno, yo solamente quería compartir mis impresiones en calidad de paciente y todo lo que me ha sucedido a lo largo de estos años de manera breve y concisa. En mi opinión, la psiquiatría, la farmacéutica, la industria farmacéutica, bueno, pues son un poco como los predadores de los miembros más débiles de la sociedad, las personas de las personas que no han tenido una buena vida, no han tenido una vida llevadera, no afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé. No somos algunos de los que estamos aquí y que tenemos una vocación activista, al menos de espíritu, o sea en la práctica, o sea en nuestro día a día. Sea como sea, creo que en calidad de pacientes debemos luchar por nuestra recuperación, sea como sea de las formas que sea. Sobre todo en proyectos personales constructivos y que a mí personalmente, por ejemplo, me lo ha dado del mundo de las artes marciales, no entendido en clave de deporte de contacto, sino como estilo de vida. Pues no voy a citar nombres ni dar datos porque creo que es totalmente necesario, creo que esto es... Y para terminar, decir que aunque ya hemos caído en las redes de la psicofarmacología y estamos trabados en este lío de efectos secundarios que es una ristra interminable, que sin lugar a dudas sufrimos los pacientes, consciente o inconscientemente, debemos rehacer nuestras vidas y tomar las riendas, sea como sea, en una organización tal como AFE, Men Activa, no recuerdo cómo se llama. Eso es todo lo que quería decir. Muy bien. Sintiéndolo mucho, pero ya nos tenemos que ir, tenemos que dejar la sala. Muchísimas gracias a los ponentes, a los que habéis venido, y nos vemos en el 4º foro el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.